Muy buenas, seguimos aquí en la finca que le estamos realzando la copa y en la finca donde pues estamos tratando de reconducir la poda de estos olivos que llevan tanto tiempo envejecidos y demás. Y os quiero enseñar cómo hubiese sido la renovación si en lugar de tener la copa a 50 centímetros, lo que es la cruz, la hubiésemos tenido a 1,20 m, 1,40 m. El árbol hubiese quedado muy diferente, el tipo de poda hubiese sido diferente. Pues te lo enseño en este vídeo. Seguimos en el mismo sitio, fijaros el nieblazo que hay. Olivo, en este caso es un arbequino, pero son picuales, 8x6, de sierra, con riego. Y bueno, como os contaba en el otro vídeo, son olivos que tienen un nivel de madera altísimo. Y las cruces, pues en este caso este no tendrá ni 50 centímetros. Esto es, vamos, la rodilla mía, fijaros dónde está y fijaros dónde está la cruz. Bueno, como os conté en el vídeo anterior, lo que estamos intentando hacer es utilizar estas brotaciones en una de las ramas más rectas, en esta o en esta, depende ya cuál es la que nos guste más, para rehacerle la cruz ahí arriba. Para eso lo que hacemos es sajar la rama aquí abajo y luego pues en una de esas ramas pues nos haremos, o en una de esas varetas nos haremos la cruz ahí más arriba. El objetivo es precisamente pues lo que vais a ver en este olivo, pero os quiero enseñar luego cómo quedaría si la cruz hubiese estado en su sitio. ¿Veis? En este olivo tenemos la cruz que está muy baja, a menos de 1 metro, y lo que estamos haciendo es aprovechar estas varetas que están a la altura de la cruz para constituir una nueva cruz ahí. ¿Vale? Y tenemos todo lo que son las varetas, le hemos dejado todo esto para elegir nuestra cruz, nuestras ramas principales. De esa manera nosotros podemos venir aquí con el paraguas a cogerlo y ya estamos constituyendo un olivo. Este olivo, con el tamaño que tiene, es más que suficiente para el objetivo productivo de la finca, que son olivos de en torno a 30 kilos. ¿Vale? ¿Qué hubiese pasado si en lugar de la cruz estar baja hubiese estado alta? Como esta, por ejemplo, esta está a 1,30 m, más o menos 1,40 m. Lo que hubiésemos hecho es lo que se hizo hace 2 años aquí. Le hace un corte de vida a la rama, normalmente a la que te cierra más el olivo, que suelen ser ramas norteadas que están más centradas. Le hace un corte de vida a los 2 años. En fincas poderosas como esta, porque tienen también riego y llueve también bien, tendría un corte de vida ya más o menos establecido. A los 3 años más o menos de constituir ese corte de vida, cuando esa rama ya empieza a ser productiva, le tumbamos otra. ¿Cuál elegimos? Pues normalmente la que esté más castigada. Esa, por ejemplo, está muy quemada del sol. Le tiraríamos esa rama también, porque al estar más tendida se sale del paraguas y entonces tú constituirías tu olivo en redondo. Fijaros la diferencia de cómo se observa un olivo con su copa y su cruz en su sitio, que esto es un olivo perfectamente de 50 a 60 kilos, y cómo quedaría un olivo pues que tienes que realzarle la copa. Es decir, el trabajo que no se hizo bien en su momento, pues lo tenemos que hacer ahora. Pero bueno, como siempre digo, a nosotros nos llegan las fincas que tienen problemas, tratamos de resolvérselo lo mejor posible y luego pues iré enseñando cómo va cambiando para que veáis si hemos acertado en la gestión o tenemos cosas que mejorar.